Audiolibros con texto presenta La mentira perfecta de Arthur Gask. En esta intrigante historia, un respetado médico comparte con sus amigos un sorprendente secreto del pasado de un hombre aparentemente ordinario. Durante años, Jack Robinson llevó una doble vida tan perfectamente construida que ni su propia familia sospechó jamás la verdad. En el elegante salón de un lujoso hotel en la Riviera de Cornualles ya había pasado la cena y varios huéspedes conversaban animadamente sobre el caso de un hombre público muy conocido, que había desaparecido misteriosamente de su casa semanas atrás. Se había descubierto que llevaba una doble vida desde hacía muchos años. Y, por supuesto, no podría faltar una mujer en medio del enredo, observó con amarga ironía un hombre de unos 30 años. Siempre hay una detrás de cada desgracia. Son ellas quienes enredan el mundo. ¡Qué juicio tan necio!, replicó una joven rubia de porte aristocrático, rodeada, como de costumbre, por un cortejo de admiradores. Si hay problemas, caballeros, es porque ustedes los siembran. Nosotras apenas tenemos tiempo de defendernos. Y volviéndose hacia un distinguido anciano, con inteligente rostro y sonrisa divertida, añadió: ¿Verdad, doctor Smith? Nosotras somos completamente inofensivas si nos dejan en paz, ¿cierto? Completamente inofensivas, asintió el viejo doctor con énfasis y gran galantería. Nunca he conocido a una mujer que haga algo malo, dijo, negando con la cabeza. Pero en cuanto al hombre del que hablaban, se está creando demasiado revuelo por su desaparición, solo porque es una figura pública. En realidad, cientos de misterios como ese suceden cada día ante nuestros propios ojos. ¿Y usted, doctor, en su calidad de médico, no podría deleitarnos con alguna historia sobre dobles vidas y secretos bien guardados?, inquirió la rubia, esbozando una sonrisa cargada de picardía. Desde luego, respondió él con una chispa traviesa en la mirada. Aunque no prometo que todas sean verídicas, ya conocen mi habilidad para adornar la verdad. Pero cuéntenos una historia, doctor, rogó la joven rubia, con una mirada llena de traviesa expectativa. Siempre hay algo sutilmente escandaloso en las historias de médicos, y algunas de nosotras necesitamos un motivo para bajar la mirada y batir las pestañas. Cuéntenos una, ¿verdadera o no? El resto del grupo se sumó con entusiasmo y al fin el viejo doctor se dejó convencer. Muy bien, dijo, recostándose con parsimonia en su sillón. Les contaré una historia, y lo más sorprendente es que no tiene una sola línea de ficción. Nos enseña cómo podemos convivir con el misterio durante años sin advertirlo jamás. Hizo una breve pausa, como saboreando las palabras que estaban por venir, y comenzó. Es la historia de un joven al que, por discreción, llamaremos Jack Robinson. Hijo único de padres acaudalados, vivió esa vida ociosa y bien trazada que se reserva a los hijos de cierta clase. Colegio distinguido, universidad sin preocupaciones, dinero suficiente para entregarse a los placeres del deporte, los automóviles y los viajes. Se esperaba que siguiera los pasos de su padre y se hiciera médico, pero el muchacho nunca quiso atarse a nada. Vagó durante años, perdiendo el tiempo y disipando fortuna y paciencia, hasta que su padre, agotado por los desvaríos del hijo,
lo echó de casa con apenas unas libras en el bolsillo y ningún plan por delante. Yo conocía bien a la familia, continuó el doctor, y unos 3 meses después me crucé con él por casualidad en el Strand. Estaba desmejorado, con la ropa gastada y el rostro demacrado. Era evidente que atravesaba tiempos difíciles. Se sintió incómodo al verme y rechazó bruscamente las pocas libras que intenté ofrecerle. Se marchó sin apenas mirarme, visiblemente molesto. No volví a saber de él durante un tiempo, hasta una tarde, varios meses después, en el West End. Ahí estaba, irreconocible, bien vestido, aspecto saludable, incluso elegante. Alto, de porte firme, me pareció en ese instante un joven apuesto y seguro. Le pregunté en qué andaba, a qué se dedicaba, pero rehusó responder. Le propuse cenar juntos en el Rialto, uno de los restaurantes más selectos de Londres. Dudó por un instante, pero aceptó con la condición, curiosa, viniendo de alguien que apenas hacía unos meses caminaba al borde de la miseria, de que él sería el anfitrión. Aquello me desconcertó. Ambos sabíamos que una cena con un vino decente en aquel lugar no bajaba de 50 chelines. Desde el momento en que entramos, algo me llamó la atención. Jack parecía decidido a no atraer miradas. Caminaba con la cabeza gacha, los hombros ligeramente encogidos, como si quisiera pasar inadvertido. Eligió una mesa discreta, al fondo del salón, lejos de la luz y del bullicio. Durante toda la velada se mostró cordial, pero sus ojos, únicamente sus ojos, no dejaban de escudriñar la sala, moviéndose con cautela de un rostro a otro. Estaba claramente tenso. Pidió una botella de champán añejo, de esas que figuran al final de la carta, sin mirar precios, como queriendo convencerme de que su aparente prosperidad era auténtica. En un momento dado, volví a preguntarle a qué se dedicaba. Sonrió evasivo. Cuando insinué que esperaba que su ocupación fuera dentro de lo legal, respondió con una mueca. Bueno, tan honrada como permite el mundo moderno. La cena transcurrió sin incidentes, pero al despedirnos me hizo un extraño ruego. Si alguna vez nos cruzábamos de nuevo, fuera cuando y donde fuera, yo no debía saludarlo ni dar muestra alguna de reconocerlo, a menos que él tomara la iniciativa. No ofreció explicación alguna. Acepté entre divertido y perplejo. Pasaron meses, incluso años. No volví a saber de él, hasta que un amigo común me comentó que lo había visto, por mera casualidad, en una de esas flamantes ciudades jardín que han proliferado en los alrededores de Londres. Se había casado, al parecer, con una joven de extraordinaria belleza y vivían en una de las casas más elegantes de la urbanización. Tenían coche propio, 2 empleadas domésticas y parecían llevar una vida tan acomodada como discreta. El doctor se interrumpió aquí. Sus ojos centelleaban con picardía mientras recorría lentamente a su auditorio. Y bien, ¿qué creen que decía la gente que era su profesión? «Lo tengo», exclamó la rubia, alzando la voz con aire triunfante. Se había hecho corredor de apuestas, naturalmente. «Desde luego que no», replicó el doctor Smith, adoptando un tono casi ofendido. Su ocupación era mucho más romántica que esa. «¿Diseñador de modas?»,
arriesgó el hombre de expresión cínica, rodeado de mujeres hermosas como mariposas revoloteando entre encajes. Leía la fortuna, intervino otro con media sonrisa. Estoy seguro de que la policía lo tenía en su lista de sospechosos habituales. El doctor asintió con gravedad, bajando un poco la voz, como si temiera que alguien más pudiera oírlo. En efecto, tenía la extraordinaria habilidad de saber cosas que no debía saber, y por eso vivía bien. Pertenecía al servicio secreto, dijo el doctor con voz grave. Su misión consistía en vigilar a los espías más peligrosos que llegaban a Londres. Eso lo supe tiempo después, cuando ciertas piezas empezaron a encajar y la verdad se reveló con claridad. ¡Qué emocionante!, exclamó la rubia, abriendo mucho los ojos. ¿Y eso lo sabía todo el mundo? En absoluto, replicó el doctor con una sonrisa enigmática. Solo unos pocos estaban al tanto. Los padres de su esposa, algún pariente discreto. En aquella pequeña ciudad jardín, él era una figura envuelta en misterio. Más adelante, tuve ocasión de conocer a su esposa, quien me relató con lujo de detalles su llegada al vecindario y el revuelo que causó entre las damas y caballeros de aquel plácido lugar. Fue una historia fascinante. A pesar de llevar una vida cómoda y desahogada, tuvo que sortear no pocas dificultades para conquistar a la joven. Su padre, un modesto oficinista con un sueldo ajustado en una empresa de té de la City, era un hombre sensato y de principios firmes, que se oponía con vehemencia a entregar a su hija a un pretendiente que ni siquiera se dignaba a decirle a qué se dedicaba ni a dónde iba cada mañana. Debo confesar que Margaret, así se llamaba la muchacha, era una joven excepcionalmente bella, de esas que eclipsan a las demás sin proponérselo. Aunque provenía de una familia de clase media, poseía una elegancia natural y unos rasgos tan finamente esculpidos que cualquiera habría jurado que descendía de sangre aristocrática. No es de extrañar que tuviera numerosos pretendientes, todos con mejores credenciales, al menos en apariencia, que aquel enigmático Jack Robinson. Y cuando todo indicaba que la pareja tendría que fugarse en secreto, ocurrió algo tan inesperado como providencial. Fue como si el destino, cansado de verlos luchar contra la corriente, decidiera de pronto allanarles el camino. En cuestión de minutos, Margaret y sus padres pasaron del recelo a la admiración. El giro de los acontecimientos fue casi teatral. Jack había recibido, de manera poco clara, unas entradas para una prestigiosa exposición floral en Chelsea, organizada por la alta sociedad con fines benéficos. Invitó a Margaret y a sus padres, y estos aceptaron, más por curiosidad que por entusiasmo, al oír que el evento contaría con la presencia de cierto duque de renombre. Y, en efecto, el anciano duque hizo acto de presencia, paseando con su esposa entre las rosas y orquídeas, con esa altiva indiferencia que otorga el linaje. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El duque, al reconocer a Jack entre los asistentes, se acercó con una amplia sonrisa y exclamó: «¿Disfrutando del día, Robinson?». Luego, al ver a la joven que lo acompañaba, añadió con gesto galante: «Veo que no son las flores lo único hermoso esta tarde». Los padres de Margaret apenas podían contener su asombro. El orgullo, como una ola,
los inundó de inmediato. Jack, sin embargo, respondió con una naturalidad impecable, como si aquello no tuviera la menor importancia. Explicó, con una modesta sonrisa, que su trabajo le ponía a menudo en contacto con destacadas personalidades. El tiempo, ese discreto tejedor de destinos, continuó su curso, y no mucho después, Jack y Margaret se casaron. Con el tiempo, Jack se reconcilió con su padre, presentándose sin previo aviso un domingo en la casa familiar en Hampshire. Margaret se había convertido en una mujer aún más hermosa, con la serenidad que da la dicha, y ya era madre de un niño encantador. La vida, al fin, parecía sonreírle a Jack con una generosidad casi sospechosa. Pero cuando alguien, en una conversación informal, intentaba averiguar a qué debía tanta prosperidad, él desviaba la mirada y murmuraba vagamente sobre deberes reservados al servicio de la nación. 10 años pasaron y con ellos se desdibujaron muchos rostros y recuerdos, hasta que, por capricho del azar, el velo que cubría la verdadera ocupación de Jack se descorrió de forma inesperada ante mis propios ojos. Ocurrió una noche cualquiera, mientras me encontraba en uno de los hoteles más exclusivos de Londres, digamos el Gran Babel. De pronto lo vi. Al principio creí que se trataba de una alucinación o un disfraz. Llevaba puesto el uniforme de portero del hotel. Pero enseguida comprendí. Si realmente trabajaba para el servicio secreto, no habría mejor lugar para operar discretamente que aquel gran vestíbulo, por donde circulaban a diario extranjeros de medio mundo. Yo no tenía la costumbre de salir a cenar, pero esa noche fui invitado por un viejo amigo. Durante la cena hice discretas averiguaciones con nuestro camarero sobre el apuesto portero que había visto en la entrada. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me dijo que estaba allí con su verdadero nombre, Jack Robinson? ¿Y cuánto tiempo lleva aquí?, pregunté. Y créanme, me dieron ganas de que se me tragara la tierra cuando el camarero respondió: yo diría que ya va para 15 años. El viejo doctor se detuvo un momento con aire solemne. Así que ese era su famoso servicio secreto: recibir a los visitantes en el hotel con una reverencia, despedirlos con otra y llamarles un taxi. Por todos los cielos, no se imaginan ustedes mi asombro. No volví a verlo al salir y supuse correctamente que ya había terminado su turno. Aún así, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Como amigo de la familia, tenía intención de averiguar por otros medios en qué consistía realmente su ocupación. Planeaba ir a visitarlo el domingo siguiente a su casa, pero se me adelantó. Apareció en mi consulta la misma tarde del día posterior. Me confesó que me había visto en el hotel y vino directamente a callarme antes de que pudiera comentar nada con nadie. Entró a mi despacho sonriendo y sin rodeos me contó la verdad. Se había empleado en el Gran Babel pocos días después de aquel primer encuentro fortuito en la calle, cuando lo vi vestido de harapos. Comenzó como mozo auxiliar, pero en cuestión de meses ascendió a jefe de porteros. Atribuía su ascenso meteórico a su dominio del francés, el alemán y algo de italiano. Ni siquiera su esposa sabía que trabajaba allí. Con ella había mantenido el relato del servicio secreto
y lo más insólito era que nadie en todo su entorno social parecía haberlo reconocido. Entonces vino la revelación más sorprendente. Su sueldo semanal era de 3 libras, pero, según me aseguró, y me lo demostró con su libreta del banco, las propinas que recibía en ese mismo tiempo superaban con frecuencia las 50 libras. —¿50 libras en propinas? —exclamó con indignación el hombre de aire cínico. —Pero si eso es el sueldo de un ministro. —Así es —confirmó el doctor Smith con una sonrisa—, y probablemente más de lo que ganaba el gerente del hotel. El viejo doctor ya se acercaba al final de su relato. Piensen que solo gente adinerada se hospedaba en el Gran Babel. Jack Robinson tenía una apariencia distinguida, elegante, y nadie quería parecer tacaño con él. Además, su conocimiento de Europa y de los mejores lugares donde gastar dinero lo hacía valiosísimo para los visitantes, especialmente para los americanos. Durante otros 10 años, después de aquella visita, permaneció en su puesto del Gran Babel, y durante todo ese tiempo logró ocultar a su esposa y a su familia la naturaleza de su trabajo. Jamás lo descubrieron. Imaginen eso, 25 años viviendo una doble vida, proporcionando a sus hijos lo mejor. Los envió a colegios prestigiosos, luego a la universidad. Uno de ellos se convirtió en un brillante médico y el otro obtuvo un alto cargo en la administración colonial de la India. Ninguno de los dos llegó a saber a qué se dedicaba realmente su padre. Digo, se dedicaba, añadió el doctor, porque dejó el Gran Babel hace un par de años. —¿Y por qué lo dejó si le iba tan bien? —preguntó la rubia de rostro bonito. —¿Se había retirado? —En parte —repuso el doctor, modulando su voz con un dejo de comprensión—, pero también tejían en su decisión delicados hilos familiares. Una de sus hijas, espejo fiel de la belleza que antaño floreció en su madre, estaba a punto de sellar un ventajoso matrimonio. Dada la prominencia social del futuro esposo y su linaje, el descubrimiento de que su progenitor ejercía un oficio tan modesto como el de portero de hotel habría desatado un vendaval de escándalo, capaz de empañar el brillo de la unión. Además, su propio padre, a quien la fortuna había sonreído con creces en los últimos años, le había manifestado con claridad que la necesidad de trabajar ya no era necesaria. Así, Jack Robinson se retiró del discreto bullicio de su empleo. Dejó que una barbacana poblara su rostro, urdiendo así un nuevo disfraz con el paso del tiempo, de modo que hoy su semblante se ha desvanecido por completo de la memoria de quienes lo conocieron. El anciano se levantó de su asiento. —Buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado de mi pequeña historia, aunque, como mencioné, tiene el mérito de ser completamente cierta. Y tras una respetuosa reverencia salió del salón. —Vaya tipo tan interesante —murmuró un hombre pensativo—, aunque estoy casi seguro de haberlo visto antes. Su rostro me resulta familiar. Al día siguiente, unos automovilistas que hicieron una parada en el hotel para almorzar vieron a alguien que les era familiar. Uno de ellos comentó: «Ah, ya veo que tienen aquí al viejo Sir Michael. No creo que me recuerde, aunque me lo presentaron hace un tiempo. Conozco bien a su hijo». Su acompañante siguió la dirección de su mirada y frunció el ceño. «¿Pero no es ese el doctor Smith? No puede ser Sir Michael».
¿Cómo que no?, exclamó el otro. Es Sir Michael Barrow, sin duda. Le otorgaron el título cuando fue nombrado médico del rey. Es un excéntrico y a menudo se hace pasar por otra persona. Cree que, si se sabe quién es, todo el mundo le hará preguntas incómodas. El amigo mostró su sorpresa. ¿Está casado? Lo estuvo, pero enviudó hace muchos años. Su nieta es la bella Mary Barrow, cuyo retrato estuvo en la Royal Academy el año pasado. ¿Recuerdas? Se casó con el joven Lord Thurlow. Un pensamiento repentino cruzó la mente del interlocutor. ¿Y quién es su padre? John Barrow, dijo, dejando caer el nombre con una cadencia que insinuaba una conexión. El actual heredero del título. Regenta una granja modelo en las cercanías de Haslemere. Corre la voz, aunque con la discreción que merecen ciertos asuntos, de que hasta hace un par de años estuvo vinculado a los entresijos del servicio secreto. Un hombre de una pieza, dicen. El amigo, cuyo rostro había permanecido impávido hasta entonces, dejó escapar un silbido apenas audible, una exhalación cargada de una comprensión tácita que no necesitó de palabras para manifestarse. El silencio que siguió se cargó de una atmósfera de revelación contenida. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.